Hoy en Al Lío vamos a hablar de algo muy simple pero muy político, de dinero para vivir. En este país somos muchas las que trabajamos y no llegamos a fin de mes. Y también es mucha la gente que agota las prestaciones del Servicio Estatal de Empleo o que aún cobrándolas tampoco llega. Tenemos un sistema de ayudas que promete mucho pero que deja fuera a demasiadas personas. El ingreso mínimo vital, bien llamada la vital, se vendió como un escudo social, pero la realidad es que muchas personas no lo cobran, no llegan a él o se pierden en la burocracia. Y aquí vuelve una pregunta incómoda que tenemos que hacernos. ¿Y si el problema no es la gestión, sino el modelo? Hoy en Al Lío, como siempre, desde abajo y a la izquierda, hablamos con gente experta, militante y sindicalista para reflexionar, defender y exigir una renta básica universal garantizada para todo el mundo. Vamos al lío. Bueno, volvemos al lío una semana más con las cosas que importan. Vaya temón que traemos y para ello nos hemos traído a la mejor gente experta, militante y la gente que importa y que necesitamos escucharla. Así que empiezo para que te presentes, Rodri. Ya sabes, aquí la gente se presenta para quitarme trabajo. ¿Quieres empezar a presentarte? Claro. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Yo soy Rodri Gil y formo parte de la Red Renta Básica, soy educador social y bueno, por el trabajo que he desarrollado como educador social en los últimos años he visto cómo la renta básica en este caso puede ser una solución para muchos problemas que tenemos. Muy importante que estés aquí, muchas gracias por venir. Querida Leire, ¿cómo estás? Bueno, bien. ¿Te quieres presentar? Vamos a decir que sí, me presento. Puedes decir que no también, ¿eh? Dime. Puedes decir que no estás bien también. Bueno, un poco nerviosa, pero bien, por la responsabilidad que me toca. Bueno, pues me llamo Leire Aedo, soy una de las miles de familias afectadas por el ingreso mínimo vital, o como lo llamamos nosotras, el ingreso máximo mortal, y estoy en representación de la plataforma IMV Afectadas y de todas las compañeras que estamos sufriendo esto. Muy importante que estés aquí también y muchísimas gracias por venir. Querida Cristina, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Te quieres presentar? Claro, soy Cristina Linaje, vengo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, trabajo como asesora en el gabinete del ministro. Y bueno, me gustaría contaros y hablaros de la prestación universal por crianza, que es una herramienta de política pública que queremos impulsar y que constituye un muy buen andamiaje para una futura renta universal. Te necesitamos aquí, muchas gracias por venir también. Importante también que estés. Gracias. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues yo soy Verónica Fernández y soy trabajadora social en el Ayuntamiento de Madrid y además soy delegada sindical de CGT. Pues muy importante que estés siempre, compañera, muy bien. Gracias. Pues antes de comenzar a analizar, debatir, lo que queráis llamar a este programa, vamos a irnos con Cristina Moyano, como siempre, nuestra fichaje estrella, para que nos haga un pequeño contexto sobre el IMV y la renta universal. Según los últimos datos disponibles de 2024, en España el 25,8% de la población, unos 12 millones y medio de personas, se encuentran en riesgo de pobreza, 1 de cada 3 niños y niñas. Los últimos datos publicados por Eurostat revelan que España ocupa el cuarto puesto entre los países con mayor tasa de pobreza o exclusión social de la Unión Europea. Sin embargo, el ingreso mínimo vital, una prestación económica de la Seguridad Social que garantiza un nivel mínimo de ingresos a hogares en situación de vulnerabilidad, tan solo llega a 2,4 millones de personas, según los datos de octubre de 2025 del Ministerio de Seguridad Social. Muchas de las familias que perciben o han optado a esta prestación denuncian una serie de irregularidades ligadas a la excesiva burocratización para acceder a esta ayuda, como por ejemplo la discontinuidad de la prestación o el grave problema de los cobros indebidos. Ante estos problemas, desburocratizar estas ayudas y una universalización de las mismas puede ser la solución. Es aquí cuando aparece el concepto de renta básica universal, que es una propuesta de ingreso periódico universal e incondicional que el Estado paga a todos los residentes sin requisitos de empleo, ingresos o situación familiar para cubrir necesidades básicas. De esta forma, se podría aumentar la libertad y reducir la burocracia, actuando como un derecho fundamental para todos, similar a la sanidad o la educación pública. Interesante, ¿verdad? Pues hasta aquí los datos liantes. Yo os dejo con los profesionales.
Bueno, impresionante los datos que nos da Cristina. Creo que la primera pregunta para todos en general, pero quizás te lo voy a preguntar a ti, Cristina, que seguro que estás relacionada con este tipo de datos que hay y por eso las propuestas que hacéis, es cómo describiríais hoy el nivel de pobreza en el Estado español y cuáles creéis que son las causas principales, porque creo que es importante empezar hablando de esto, ¿no? Claro, sí. Bueno, los datos de la última encuesta de condiciones de vida nos decían dos cosas. Nos decía que la desigualdad y la pobreza están en unos niveles más bajos que en los años previos, lo cual es una noticia positiva, pero como apuntaba vuestra compañera Cristina, todavía hoy 1 de cada 4 familias en España están en riesgo de pobreza y exclusión social, con lo cual eso nos debe obligar a tener un optimismo muy ponderado y no tener una impresión de triunfalismo, ¿no?, respecto de la situación, por más que, como decía antes, en términos de comparativa con la situación hace 10 años, la situación es mejor. Decía, es una situación que claramente es inaceptable para un país, además, que venimos escuchándolo mucho. La situación de los indicadores macroeconómicos en España es muy positiva. España es la 4ª economía de mayor peso en la Unión Europea, pero seguimos teniendo situaciones de exclusión social muy importantes, ¿no? Y ahí un poco, por recordarlo, la ortodoxia económica siempre nos ha pretendido convencer de que era suficiente con el crecimiento económico para acabar con la pobreza y la desigualdad. Vemos que no, vemos que es absolutamente insuficiente y que necesitamos poner en marcha mecanismos que sean verdaderamente redistributivos de la riqueza y de ese crecimiento, ¿no?, a través de una fiscalidad mucho más justa y progresiva. Pero bueno, más allá de ese primer dato de foto fija de cuál es la situación general en pobreza, creo que es importante que analicemos cuál es la situación para determinados colectivos o grupos de población, ¿no?, que profundicemos un poco en ese análisis. Y ahí tenemos una primera conclusión o un primer hallazgo, y es que en España ser mujer, vivir en una familia monoparental, haber nacido en un país distinto o en un país que no sea España o ser migrante. Ser migrante, sí. O tener hijos e hijas a cargo es un factor que dispara tu probabilidad de estar en situación de pobreza y desigualdad. Increíble. Los datos que nos da Cristina, ¿cómo lo traduciríais a vuestras vidas y a la vida de la gente? O sea, os hago la misma pregunta. ¿Cómo describiríais el nivel de pobreza ahora mismo en el Estado español? Rodri, a ver, Leire, perdón. Como estamos hablando del IMV, me voy a centrar en esta prestación. Y voy a hablar por todas mis compañeras. Creemos que esta prestación está diseñada precisamente para que haya un determinado nivel de pobreza. Pero así tal cual os lo digo. Si nos ponemos a mirar la ley punto por punto, está diseñada para que haya un tope del que no podamos salir con esa prestación y, por lo tanto, mantenernos dentro de la pobreza. Este es el primer problema. O sea, no solo esa prestación, ¿no?, sino todas. Bueno, las prestaciones autonómicas no funcionan igual que el ingreso mínimo vital, funcionan muchísimo mejor que el ingreso mínimo vital. Para eso mis compañeros seguramente que podrán explicar más que yo, porque yo, a Dios gracias, nunca había cobrado ninguna prestación a nivel autonómico. He recibido el ingreso mínimo vital de oficio, sin yo haberla solicitado, además. Y el mayor problema que tiene esta prestación, además de estar diseñada para mantenernos a un porcentaje de la población en la pobreza, es que nos empobrece doblemente, porque está diseñado de forma que matemáticamente, y lo podemos demostrar, genera cobros indebidos. Por lo tanto, nos revictimiza y nos empobrece, nos hunde muchísimo más en la pobreza. Ese nombre de ingreso mínimo vital es, a su vez, un máximo que en el momento en que la economía real de las personas sobrepasa ese límite, se generan unos cobros indebidos. Estamos hablando de personas que estamos por debajo de unos umbrales de ingresos, que no tenemos capacidad de generar unos ahorros, porque si no, no estaríamos recibiendo el ingreso mínimo vital, para devolverle al Estado una deuda que el propio Estado nos genera con una prestación que está mal diseñada y que está mal implementada, y que además se le añaden un montón de fallas y de errores administrativos. Es imprescindible que cuentes esto y después vamos a hablar exclusivamente de esta cuestión.
Os hago la misma pregunta. ¿Cómo describiríais la pobreza o el nivel de pobreza que hay ahora mismo en el Estado español de forma militante, que vosotros seguramente viváis en barrios? No os veo yo mucho a pinta de pijillos de serrano, si me permites intervenir de nuevo. O sea, vamos a volver a esto. O sea, Sí, el ingreso mínimo vital es el siguiente bloque. Vamos a dejar Vale. para poner también para que la gente que nos esté viendo vea un poco, hagamos un recorrido en este debate en el que empecemos a situarnos por qué vamos a hablar de esto, ¿no? Entonces, por eso hago esta pregunta para empezar. Rodri, ¿qué tal? Bueno, pues yo creo que la situación es muy preocupante teniendo en cuenta que estamos en la Europa del siglo XXI y que en un país como el Reino de España, pues que haya un 9% de la población española en carencia material severa y también social, que son aproximadamente 4,3 millones de personas, pues obviamente es muy preocupante, ¿no? Sobre todo en un contexto en el que estamos hablando de meter más dinero para armas, para conflictos bélicos, pero para algo que tiene una relativa solución fácil, obviamente no es por arte de magia, pero no se está haciendo todo lo que se debería hacer. Es cierto que el hecho de que se creara, como estábamos hablando ahora, el ingreso mínimo vital es mejor que no existiese una prestación a nivel estatal, pero sí que es cierto que hay demasiados errores en su diseño como para poder abordar el problema para el que se creó. Entonces, bueno, así por resumirlo, es muy preocupante que un país que efectivamente es la cuarta economía de Europa, que está creciendo a unos niveles a nivel macroeconómicos, pues que son bastante positivos, pues que no sea capaz de abordar esto cuando al final la solución es relativamente fácil. Camarada, ¿tú qué dices? Bueno, yo lo que veo son, como indicaba Leire, personas que se van cronificando con el tiempo, y yo creo que esta no es la idea original, pero la gente se acaba cronificando y ves las mismas personas como trabajadora social y lo intentan, y hay gente que sí que lo consigue, pero hay gente que está muy, muy cronificada. O sea, una de las cosas que se dice de la pobreza cuando se estudia y se analiza qué significa pobreza es que se hereda. O sea, esto es algo esencial que tenemos que saber. Es muy difícil romper el círculo. Es muy difícil romper el círculo. Ahora os preguntaría, ¿cuál sería, qué es exactamente el ingreso mínimo vital? Que sé que seguramente todo el mundo aquí lo tiene súper claro, pero igual hay gente que no lo sabe. ¿Y qué es una renta básica? O sea, ¿cuáles son las diferencias existenciales entre el ingreso mínimo vital que está actualmente vigente, es una prestación a nivel estatal, ¿verdad? ¿Y cuál sería la diferencia entre una renta básica universal? Creo que es necesaria. Leire, Cari, ¿quieres explicarnos qué es el ingreso mínimo vital? Bueno, me ha quedado pendiente decirte de antes que si habría que describir la pobreza de alguna manera, sí. Si habría que figurarla, personificarla, la pobreza tiene nombre de mujer y niños. En cuanto a los 4 millones de personas que estaba hablando Rodri, si hablaríamos con géneros, no con personas, creo que tendríamos una visión mucho más acertada de lo que es la realidad. No somos 4 millones de personas, somos muy mayoritariamente mujeres y niños. Esa sería la descripción de pobreza en este país, probablemente en todo el planeta. En cuanto al ingreso mínimo vital, bueno, pues supuestamente es una prestación, supuestamente digo porque no es una prestación, es un préstamo. Es un mal préstamo usurero, disfrazado de ayuda social que se da a personas que están por debajo de unos ingresos anuales y que acaba resultando en una deuda muy gorda. No estamos hablando de 500 euros, 1.000 euros, 2.000, 3.000, estamos hablando de hasta 40.000 euros de deuda a familias, madres de familias monomarentales, que además, por no poder pagarlo, se nos acaba cobrando cada vez que se nos reclama la deuda un 20% de recargo. Deudas que se acaban convirtiendo en más del doble. Deudas por las que nos llegan cartas que nos embargan nuestras casas. Ya no solamente nos endeudan a nosotros y a nuestros hijos, que esto es algo que quiero dejar muy claro y que quiero sacar a la luz, los menores de edad son deudores solidarios en esta prestación, que no es una prestación, son deudores solidarios. Estamos hablando de un país, supuestamente del primer mundo, que ha puesto en marcha una prestación que en muchos casos se nos otorga sin haberla solicitado, de oficio,
por la que nos genera una deuda en la que además los menores, sin ser personas con capacidad de obra en la sociedad, son deudores desde que son menores de edad. Tenemos menores fiscalizados y endeudados por el Estado que decía que les iba a sacar de la pobreza. Entonces, me estás diciendo que una prestación que es el ingreso mínimo vital no es una prestación, sino es un préstamo. Exactamente. Yo, si quieres, te explico matemáticamente por qué es un préstamo. Bueno, a mí y a todo el mundo que nos esté Pues viendo. os lo explico. Esta prestación se otorga de esta manera. Todo el mundo pensamos que cuando una persona va a pedir una ayuda se le tiene que demostrar cuál es su situación económica en ese momento, ¿no? Y entonces el Estado va a decir, pues sí, no tienes un duro, no tienes comida para llevarte a la boca, te vamos a dar una ayuda. Pues no, el ingreso mínimo vital se concede en base a la renta anual del año anterior, que no suele ser... no suele coincidir con la situación real de la persona durante ese año. Porque estamos hablando que la gran mayoría de los mortales de este país fluctuamos económicamente. Esta prestación sirve para gente, como estoy viendo en la imagen, que está en una pobreza estable, tienen una pobreza estable, no fluctúa su economía en sus años. Entonces, si hablamos de una prestación que se la van a conceder a una persona ahora, basándose en los ingresos del año pasado, ya de momento pueden pasar dos cosas. Una, que aun necesitándola no se le otorgue porque el año pasado, por ejemplo, estaba trabajando. O dos, que se le va a otorgar en función de unos ingresos que aparecían el año pasado y que no van a coincidir con su situación real. ¿Qué va a pasar al año siguiente cuando hagan una revisión de ese dinero que le estaban prestando? Porque estaban basándose en suponer una economía que no era la real. Que una de dos, o a la persona le va peor y le van a mantener la prestación o se la van a aumentar, o van a llegar los dichosos cobros indebidos. Y esto ocurre, si no es un año, es al siguiente, y si no al siguiente. Y no podemos sostener cobros indebidos personas que estamos por debajo de unos ingresos. Es insostenible, no puede existir una prestación que genere esta inseguridad y este bloqueo en la vida de las personas. Está totalmente deshumanizada. Vale, las diferencias con una renta básica universal, ¿cuáles serían? Porque eso es necesario saberlo. Sí, básicamente estamos hablando de una renta condicionada frente a una renta incondicional, ¿no? El ingreso mínimo vital es una renta condicionada para la cual tienes que cumplir una serie de requisitos. Bueno, ha dicho que se las dan de oficio, ¿eh? Sí, pero para que te la den de oficio tú tienes que, de alguna manera, ser objetivamente una persona perceptora que cumple el perfil de perceptora, ¿no? En cambio, la renta básica pues es un ingreso pagado por el Estado a toda persona que forme parte de la sociedad, de una comunidad o que sea residente acreditada, y que bueno, se otorga tanto si la persona quiere trabajar como si no quiere trabajar. Simplemente todos los meses percibe una cantidad por el mero hecho de existir, ¿no? Para cumplir y cubrir todas sus necesidades materiales básicas por el hecho de nacer y existir en el planeta Tierra. Me gusta ese ¿no? rollo muchísimo. Claro, entonces, bueno, sobre todo creo que lo fundamental es la concepción, ¿no? Al final las rentas condicionadas son ayudas ex post, que digamos que se le dan a la persona que ya ha, entre comillas, siempre fracasado socialmente, ¿no? Para las administraciones es eso, una persona que no ha sido capaz de salir adelante y entonces, bueno, pues le damos esta ayuda, ¿no? Al final, haciendo un símil, es como cuando alguien se cae y le ponemos una tirita cuando se ha caído y se ha fracturado 7 huesos, ¿no? Yeah. En cambio, la renta básica, al ser una ayuda ex ante, pues bueno, lo que hace es poner una barandilla para que nadie se caiga, ¿no? Al final nos da esa red de salvación para que en el caso de que nos quedemos sin trabajo, de que nos pase cualquier penuria a nivel económico, pues tengamos ese colchón que va a permitir... Sería una solución a todo lo que nos estaba contando Leire, con toda la problemática con ingreso mínimo vital, porque para empezar no habría que devolverlo. Efectivamente, así es. Verónica, ¿qué se te pasa por la cabeza cuando escuchas estas diferencias entre esta prestación que está ahora mismo en vigor y esta propuesta que solucionaría un montón de problemática? Pues como trabajadora social sería maravilloso, porque nos quitaría, perdón, nos quitaría, no, tengo, gracias.
nos quitaría mucha burocracia, nos quitaría mucho control, porque dicen, ¿tú estás para ayudar o estás para controlar? Pues a mí no me gusta controlar a la gente. A mí no me gusta andar persiguiendo si has ganado 7, 8 o 15. O sea, a mí me gusta intervenir contigo, que tú vengas al despacho porque quieres hacer un proceso, no porque me dices, es que he ganado 3 más que el mes pasado. Entonces nos quita esa parte de control, que para mí es maravillosa, y como delegada sindical es una fantasía, que todo el mundo tenga un básico asegurado que te pueda también permitir pues plantarte de otra manera ante ciertas ofertas de empleo, por ejemplo. ¿Qué alternativas ves a esto? Quiero decir, cuando escuchas, bueno, pues, y sabes perfectamente cuáles son las diferencias y las propuestas que hay encima de la mesa, ¿cómo te quedas? ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué solución ves a esto? ¿O qué solución ves desde tu perspectiva como experta y, ¿sabes?, como sabiendo absolutamente todo el planteamiento? Bueno, Leire apuntaba muchos de los elementos que son importantes y que están impidiendo que el ingreso mínimo vital sea una herramienta mucho más, digamos, con mayor capacidad de abordar las situaciones de pobreza, ¿no? Esto que mencionaba, los cobros sobrevenidos, ha sido un problema bastante importante, y ella planteaba una cosa que es muy importante también en el caso del ingreso mínimo vital, es que es un instrumento que tiene muy poca capacidad de capturar las situaciones de pobreza sobrevenida, ¿no? Al final, las trayectorias vitales de las personas, laborales, incluso familiares de las personas, son cambiantes y son inestables. Entonces, si tú apuestas por prestaciones que tienen naturaleza universal, vas a tener una herramienta que de manera inmediata va a poder responder y va de alguna manera a sostener a esa persona o a esa familia frente a una situación que le haya sobrevenido o que esté enquistada, ¿no? Dependiendo del caso, porque, bueno, también como apuntaba la compañera, las situaciones de cronificación de la pobreza en España también son muy relevantes, y creo que también desde la política pública no hemos sido capaces de abordarlas, ¿no? Y el ejemplo paradigmático es el de la pobreza infantil. Al principio yo os daba como algunos elementos de evolución positiva de los indicadores de pobreza, pero hay uno que no está evolucionando de ninguna manera de forma positiva y está absolutamente enquistado, que es la pobreza que sufren los niños, niñas y los adolescentes, ¿no? Que al final es hablar de pobreza de las familias también, es hablar del coste de la crianza, que es un coste muy alto en España, que es cada vez más inasumible por muchos segmentos de la población, y sobre el que no ha habido instrumentos o no se han puesto en práctica instrumentos hasta la fecha que hayan sido verdaderamente eficaces en abordarlo, ¿no? Hay distintas prestaciones, pero todas ellas tienen un poco ese sesgo del que veníamos hablando de demuéstrame que estás en la miseria más absoluta, claro, que te ha ido mal, a cobrar, que lo necesitas, ¿no? Y es en términos de paradigma y de lógica, de concepto, como decía Rodrigo, es muy distinto a cómo hemos generado otros derechos de ciudadanía, el acceso a la sanidad, el acceso a la educación, las propias pensiones tienen una lógica mucho más universal, ¿no? Se da por hecho que tú, simplemente por el hecho de vivir en este país, tienes derecho a poder ir a un hospital. Bueno, en este caso el tratamiento es distinto, se está planteando que tú tienes que demostrarle a la administración que te está yendo mal y que no puedes alimentar a tus pobre hijos, de solemnidad, claro. y lo que repercute, supongo, también a nivel de autoestima y de poder, ¿no? Claro, sí, sí. De hecho, esta cuestión de la estigmatización es muy relevante y seguramente la compañera lo conocerá de manera más cercana, y es, por ejemplo, dentro del ingreso mínimo vital hay un instrumento que es el complemento, el CAPI, el complemento de ayuda a la infancia, que, bueno, pues un poco se ha planteado como un instrumento, y originalmente se diseñó así, como una herramienta para luchar contra la pobreza infantil en España. En términos reales, para acceder al CAPI, que es una prestación de una cantidad que varía en función de la edad del hijo o hija que está a tu cargo, digamos, los umbrales de renta, los ingresos que tú tienes como familia son 3 veces superiores a los ingresos del ingreso mínimo vital, por ejemplo, ¿no? Lo cual podríamos decir, bueno, pues positivo, porque entonces puede llegar a más personas, puede llegar a más familias. ¿Qué pasa en la práctica? Que muy pocas personas lo piden. Lo piden porque hay un proceso dentro de
aparejado a la burocracia que conlleva acceder a determinadas prestaciones sociales que estigmatiza a las personas que lo piden, ¿no? Que incluso te planteas, no, es que yo no soy una persona que esté en esta situación, ¿no? Porque la propia burocracia te genera Tienes que ir al asistente social, por ejemplo, para que te lo eche, que sí que se puede echar por no sé qué, pero tienes que ir al asistente social. Perdón, Trabajadora. lo siento. Es que me hierven las carnes. Gracias, compañera mía Vale, de mi alma. nada. Perdóname. Cuando tú lo necesites, tú... Trabajadora social. Gracias a ti. Vale, gracias. Tienes que ir a la trabajadora social a que te lo eche, a explicarle tu situación de miseria que tiene para que te lo eche, pues fíjate. Claro, claro. Entonces eso hace que muchas personas ni siquiera se lo planteen. Bien por desconocimiento, bien por considerar que no van a tener derecho, bien porque la burocracia es tan grande que supone un freno inasumible. Por eso es tan necesario que cambiemos el chip en las políticas públicas de abordaje a la pobreza y vayamos a lógicas de prestaciones universales. Entonces, podremos decidir si Silvia. queremos trabajar o no. Te voy a preguntar. Sí, no, es que Digo- quería hacer un apunte a lo vale. que estáis hablando. Es que estamos hablando de una prestación que desde el minuto 1 se maneja desde la sospecha. Claro, Desde la totalmente. sospecha. O sea, verdaderamente nos sentimos... Voy a hablaros como gente de la calle, es que nos sentimos una mierda. Desde el momento en que tenemos que ir donde una trabajadora social, ese estigma del que estáis hablando, ese palabra tan feo, es que nos sentimos... Mira, os voy a hablar como madre. Estamos criando y por lo tanto no podemos trabajar, no tenemos empleabilidad. Pero vivimos en un sistema que nos juzga por el hecho de estar criando. Vivimos en un sistema que desde que somos pequeñas nos está adoctrinando en que la máxima de una mujer es ser madre, pero se nos castiga por serlo. Porque el ser madre en este sistema supone ser dependientes. Y luego eso es la cruz que llevamos sobre nosotras, porque si somos dependientes, no somos autosuficientes y es nuestra culpa no ser autosuficientes. Porque es que ¿quién te mandó tener hijos? Si crías y trabajas, sigues siendo pobre. Ni crías bien, ni trabajas bien. O sea, y en el momento en que queremos acceder a una prestación social, de verdad que hay una percepción en la sociedad de que somos vagas, de que no queremos trabajar. Así es como nos sentimos, que somos vagas. ¿Cómo te sientes cuando escuchas una propuesta como es la renta básica universal, la que ha contado Rodri? Porque lo primero que he dicho, cuando yo escuché esta propuesta, yo dije, yo no quiero trabajar. Y me da igual que me llamen vaga. O sea, quiero decir, es que no quiero trabajar. O sea, ¿cómo te sientes cuando escuchas esta propuesta de renta básica universal? Vale, a ver. ¿Sería para ti una solución, por ejemplo, al IMV? Sí, sería una solución al IMV porque partimos de la base de que una renta social como la que estamos hablando no parte de este juicio del estigma que estamos hablando, de la sospecha, del te estoy dando esto porque eres una especie de ser inútil que no vale para nada y para que no te mueras y para que el país no tenga estos índices de pobreza, te doy esto. O sea, es que el concepto que hay detrás de las personas que recibimos el ingreso mínimo vital no sería el mismo concepto, como estaba diciendo Cristina, yo no sé hablar como vosotros, pero no sería la misma concepción que cuando se dan por hecho derechos de acudir a un hospital o de recibir una pensión de viudedad, una pensión de jubilación. O sea, esos son derechos que están ya integrados en la sociedad como para gente de bien. Pero cuando hablamos de recibir una prestación porque no puedes generar ingresos por los motivos que sea, ya no eres gente de bien, eres una cucaracha. Y hablamos de una prestación que te trata desde el principio como una cucaracha, como algo que sobras en la sociedad. Es la gran diferencia que habría entre la renta básica que estáis hablando y el ingreso mínimo vital, que es que ¿qué podía salir mal? ¿Qué podía salir mal poniendo en manos del señor Escrivá una prestación para la gente pobre? ¿Qué podía salir mal? Es que está diseñada desde una mentalidad supremacista, desde una mentalidad que se cree superior a la gente que por circunstancias no puede generar ingresos. Yo quiero superar esto de no querer trabajar y que nos llamen vagas, ¿no?
no queremos trabajar, amigas, y está guay no trabajar. Luego otra cosa te digo, Silvia, cuando le estaba escuchando al compañero, estaba pensando, es que yo no sé si somos realmente del todo conscientes hacia dónde va la sociedad, el planeta. Nos estamos yendo hacia una era tecnológica en que la inteligencia artificial está ocupando puestos de trabajo. Tenemos otro programa sobre la inteligencia artificial. Te voy a cortar porque si no, es que tenemos una entrevista para ti, ¿vale? Pero si no, no habla aquí nadie, pobrecito, ¿sabes? Pues es que También eso para que estaba hablando el compañero es irremediable que ocurra. Quería Es preguntarle a Cristina cuál es la propuesta del Ministerio para ver si nos gusta o no. A ver, cuéntanos, Cristina. Sin meterte mucha presión, porque te lo he preguntado muy malamente. Bueno, pues básicamente lo que estamos proponiendo es una prestación universal por crianza, con una cuantía de 200 euros por cada hijo o hija a cargo, hasta los 18 años. Yo me hago rica, ¿eh? Tengo 4. Y tu coste de crianza supongo que es alto también, ¿no? Sí, hostia, sí, claro. Que se dé de forma automática, es decir, que no haya que demostrar que estás en una situación de vulnerabilidad económica. De ahí el énfasis en la universalidad y que se conciba, como decía antes, como un derecho de ciudadanía. ¿Todos los meses? Todos los meses y lógicamente esta es una medida que debe ir acompañada, y os lo decía al principio, ¿no? O sea, necesitamos ser capaces de redistribuir mejor la riqueza en España y para eso la fiscalidad es absolutamente fundamental. Entonces necesitamos acompañar esta medida de también un sistema fiscal que sea más capaz, más justo, más capaz de redistribuir la pobreza, más justo en esa redistribución y más eficaz en ello, ¿no? Entonces, bueno, esta es la propuesta del Ministerio. ¿Para que se apruebe? Bueno, la propuesta es la prioridad número 1 del Ministerio de Derechos Sociales para este año 2026. Ya hemos trabajado en el diseño técnico, jurídico de esto, cómo se materializaría. Falta convencer al socio de gobierno de que es absolutamente fundamental ponerla en práctica ya. Vale, nos gusta el rollo. No vamos a votaros porque somos anarquistas, no votamos, pero de momento nos gusta el Pues rollo. yo le veo laguna. Yo no lo comprendo. Yo le veo laguna. Era una broma, os lo juro. No comprendo. Era una broma. No es eso. Yo le Es veo que no lagunas, comprendo ¿eh? para qué están inventando prestaciones nuevas sin resolver el problema que han generado con una prestación que han implementado que nos está hundiendo a las familias más pobres de la sociedad. ¿Me queréis explicar para qué inventáis cosas nuevas sin antes arreglar las que ya están? Creo que estos son competencias diferentes, pero que lo explique Cristina. Es Creo que que ella es misma ha una de las reconocido que preguntas son era... conscientes de los cobros indebidos. ¿Por qué no se está haciendo nada? Creo que- Estamos hundidas las familias. Estamos hundidas pensando en suicidarnos. ¿Por qué el gobierno no está haciendo nada? Ya sé que no es tu competencia, pero me da igual. Tú has reconocido que eres consciente del problema que hay con los cobros indebidos. ¿Por qué sigue el gobierno saliendo de manera triunfalista en la televisión, colgándose medallas con una prestación que no está cubriendo las necesidades de la gente y que de hecho nos está hundiendo todavía mucho más en la pobreza? Que estamos hablando de deudas escandalosas, que no estamos hablando de 3.000 euros, que estamos hablando de que se están saltando leyes, que estamos hablando de que a la gente que sigue cobrando el IMV no les están descontando un 30%, como dice la propia ley, les están descontando hasta un 70%, dejando a gente que no tiene ingresos, con ingresos de 30 euros, de 50 euros, o gente que estamos malviviendo con las pensiones de nuestros hijos, como es mi caso, que ahora voy a hablar de mi caso. Tengo 250 euros de ingresos mi hijo y yo, y no puedo acceder al ingreso mínimo vital porque no mira la situación que tengo ahora, mira la situación que tenía el año pasado. Quiero dejar claro que Cristina, lo quiero dejar claro antes Perdón. de que contestes, si quieres contestar, que Cristina ha venido buenamente al programa. No seré yo quien defienda ningún partido, ya te digo, yo soy una anarca, no voy a votar a nadie, pero sí que es verdad que ha venido amablemente a contestar las competencias que tiene y era una de las preguntas que teníamos, que no hemos llegado a ella, para preguntar qué competencias tiene cada uno. Y sí, que quizás estamos todo el mundo siempre preguntándonos en plan, pero ¿por qué no sé quién no hace nada? ¿Por qué no sé quién no hace nada? Igual tienes que contestarnos a esta pregunta que la gente de a pie, de la calle, de aquí, del barrio, de mi vecina, no entiende porque, por ejemplo, tu ministerio no hace nada y a lo mejor es que tú estás atada de pies y manos porque no sé, o sea, igual faltaría preguntarnos eso, ¿no? Bueno, pues es una respuesta relativamente fácil, es una cosa muy aburrida y es esta cuestión del reparto competencial de a quién le corresponde tomar decisiones respecto al diseño de determinadas políticas públicas.
Ojalá mi ministerio gestionara el ingreso mínimo vital y tuviéramos la capacidad de hacer un diseño, porque todas estas cuestiones que has mencionado están identificadas. Se es consciente, diría que hasta el propio Ministerio de Inclusión de alguna manera es consciente de algunas de ellas. A nosotras nos gustaría en derechos sociales que hubiera más voluntad a lo mejor de modificar determinados aspectos y requisitos que tiene ahora el ingreso mínimo vital. Y bueno, o sea, prueba de ello es que hace aproximadamente un año presentamos una proposición de ley. El Grupo Parlamentario Sumar presentó una proposición de ley precisamente para modificar la ley del ingreso mínimo vital, abordar la cuestión de los cobros indebidos, entre otras cuestiones de diseño que a nuestro juicio nos parece que dificultan que sea una herramienta efectiva de lucha contra la pobreza. Más allá de esto, creo que el plantear una prestación universal por crianza es un salto cualitativo. Es un salto cualitativo en términos no solo de la eficacia que va a tener la medida, sino de la propia concepción que hay detrás respecto a qué política o qué tipo de política social funciona y cuál no funciona, ¿no? Y es un poco lo que venimos hablando toda esta tarde. Es partir de una lógica de ayuda condicionada, ayuda basada en que me demuestres según qué requisitos, en que yo como administración tenga la potestad de fiscalizar tu vida, de fiscalizar tu situación, respecto a una lógica de derecho de ciudadanía, igual para absolutamente cualquier persona, ¿no? Y que tiene un factor de redistribución que se hace a través del sistema impositivo, a través de la fiscalidad, ¿no? Hay una cosa que os quiero contar, es que nos vamos a ir un momentito a la calle, que se ha ido Cristina Moyano a preguntar a la gente si sabe de este tema y que le cuente la gente de a pie de la calle que se encuentre, y creo que nos vamos a llevar sorpresitas. A ver, Cristina Moyano. Hola liantes, hoy hemos salido a la calle para preguntar sobre el ingreso mínimo vital, así que veamos qué opina la gente. ¿Usted ha solicitado o conoce a alguien que haya solicitado el ingreso mínimo vital? No conozco a nadie y afortunadamente no lo he necesitado. A alguien conozco, sí, por lo menos a una persona. No. Yo tampoco. ¿Saben lo que es? Sí. ¿Lo podrían explicar más o menos con sus palabras? No. No, bueno, yo creo que es una ayuda que da el gobierno para gente que no tiene absolutamente nada. ¿Y sabe lo que es? Más o menos. ¿Cómo lo pondría usted en palabras? El sueldo mínimo que se puede ganar, ¿no? No, eso es el salario mínimo interprofesional. Esta es una ayuda que da la Seguridad Social para los hogares y las personas que no llegan a unos ingresos mínimos. Pueden que estén trabajando y aún así no lleguen, o que no tengan ingresos de ningún tipo. Pues mira, yo lo necesito porque yo cobro muy mínimo, muy poco. ¿Usted lo ha solicitado? Sí, me lo concedieron en el 2021 o 2022. Me dijeron que había percibido unos ingresos indebidos de ellos y lo tenía que devolver. Estoy pagando unas 3.000 y pico de euros, como si me hubieran dado un crédito por error administrativo de ellos. Yo lo estuve cobrando el año pasado, este año ya estoy trabajando. Eso nos ha ayudado a mucha gente a salir adelante. ¿Y cómo fue la experiencia de solicitarlo? ¿Fue complejo? ¿Fue suficiente la ayuda que se le daba? Por mi situación en ese momento fue rápido. ¿Y la ayuda para usted fue suficiente? ¿Con eso pudo vivir? No, pero era una ayuda. Yo fui autónoma durante 12 años, tuve un negocio y no me pertenece nada de ayuda porque me dicen que no tengo hijos a cargo. ¿Qué opina sobre esta ayuda? A mí me parece bastante bien porque creo que hay muchísima gente que no llega a vivir al día a día y necesita más dinero y necesita una ayuda. Creo que es muy necesario. Sí es verdad que ahora me estoy acordando que conozco gente que lo está cobrando y quizás no se lo merezca porque tienen otros ingresos, pero es verdad que no mucha gente, una persona. Es muy importante, claro, todo el mundo tiene derecho a acceso a un mínimo. Que hay gente que no se esfuerza mucho en conseguir sus propios ingresos y que están esperando la ayuda del gobierno. Yo creo que hay que controlar un poquito más y darnos trabajo, que es lo que queremos, que nos den un trabajo. Tanto en las oficinas de empleo, que nada más que me mandan cursos, ¿vale? Y yo quiero un trabajo, tengo 61 años. Mi opinión sería que deben crear más puestos de trabajo, no tanta ayuda. Quien la necesite me parece fenomenal. ¿Le parece bien que exista esta ayuda? Porque damos mucho dinero a la Seguridad Social para que ayude a los necesitados. ¿Y ustedes, si perdiesen el trabajo y los ahorros, piensan que con 734 euros al mes podrían mantener su dignidad? No, ni con 3.000, tal y como está la vida de cara, tampoco. Con 700 al mes te da para estar en las terrazas y pagar cervezas caras, pero no para tener un futuro de vida.
¿Pero usted cree que con 730 euros podría pagar el alquiler, la luz, el agua y el gas? Ni con 3.000. Bueno, mi amor, como está el costo de la vida, yo creo que no se puede. En Madrid no, desde luego, empezando por la vivienda. Pues no, porque ahora los alquileres cuestan como mínimo 1.100 y con 700 no te da ni para pagar el alquiler. No, pues 700 es muy poco. Mínimo tendría que ser, calculo yo, que unos 1.200 o así. Muy difícilmente. Tal como está todo, empezando por la vivienda, el alquiler. Por supuesto que no, lo que pasa que yo, bueno, en su época estuve trabajando y yo he ahorrado mi dinero, claro, por supuesto. Pero claro, ya de donde no se mete y se saca, pues se acaba todo. Ahora mismo estoy en la ruina. Por lo menos a mí me ayudaría a pagar mi casa, mi piso, es una ayuda. Estando la vida como está a día de hoy es imposible que sobrevivan. Hay que pagar una renta mínimo de 600, si vive solo son luz, agua. ¿Cuánto piensa usted que tendría que ser lo mínimo? 1.000, 1.200. ¿Cuántas personas piensa usted aquí en España que tienen esta ayuda? No creo que mucho. Pues 2,4 millones de personas en España necesitan esa ayuda y la tienen. ¿Qué opina al respecto? Que lo necesitan muchas más. Pues me parece que es una pena que sea tanta gente, nada más. Que es una barbaridad, que debería estar trabajando mucha gente y debería haber trabajo. Lo que pasa es que tal y como va la informática y tal, cada día va a haber menos trabajo. En más de una familia hay varias ayudas vitales, entonces eso no se debería de consentir, porque claro, suman 700 y pico, más 700 y pico, más y ahora sí que ya no trabaja nadie. Exactamente no va así. Una persona 734, en función si tiene un hijo se le sube un poquito más, si son dos personas adultas se sube un poquito más, no es 700 más 700. Yo creo que el máximo en total, 2 adultos y 2 menores, es 1.300 euros o algo así. Pero si se retirasen estas ayudas a las personas, ¿qué piensan que se tendría que hacer con ellas? Porque pasarían a tener 0 ingresos. Pues un desastre. Un desastre Pues, total. Que me parece bien. Yo creo que cuando alguien solicita una ayuda es porque le hace falta. Pues yo creo que se tendrían que subir los sueldos, que el sueldo mínimo tendría que ser muchísimo más alto y a lo mejor bajar los alquileres y, no sé, los impuestos. Yo creo que son más las que lo necesitan y no se lo conceden. Por una parte es preocupante, ¿no? El número, me parece muy excesivo, y por otra parte seguramente hay mucha gente que no puede optar a esta ayuda, que seguramente también la necesite, ¿no? Pues bueno, liantes, hasta aquí las respuestas. Ojalá nadie tuviese que solicitar esta ayuda, pero por el momento parece que hay que ampliarla. Así que nada, nos vemos el programa que viene. Chao. Bueno, increíble, nuestra compañera Cristina Moyano siempre la peta. Me estaba diciendo Verónica que se ha ido al barrio Salamanca. Pues no, Cari, era Puente de Vallecas. ¿Qué os ha parecido el vídeo de la calle? A ver, ¿quién quiere empezar? Verónica, venga, va, A ver, compa. yo creo que está en la media de la opinión de la gente de a pie. O sea, hay gente que está a favor, gente que está muy en contra. El vídeo me parece muy representativo. Hay alguna intervención que me ha parecido pues, un poco más clasista, ¿no? Y un poco más... La del señor, ¿eh? Y la del matrimonio, concretamente. Sí. Pero el resto estaban un poco en la media del sentir, yo creo, común de la ciudadanía. Rodri, ¿crees que en Galicia pasaría lo mismo? Sí, seguramente, porque al final, bueno, hay un desconocimiento sobre todo este tipo de prestaciones, también porque la pobreza es un fenómeno invisibilizado. Entonces, realmente la gente no sabe muy bien si la gente cobra prestaciones, cuánto se cobra, cuánta gente hay en situación de pobreza en este país. Entonces, bueno, pues cuando no tienes mucha información, o bien tiras de clichés, o directamente, pues también en función de cómo sea tu pensamiento o tu ideología, pues bueno, vas contra él, ¿no? Como podíamos escuchar. Y bueno, yo creo que si se pregunta a la gente sobre una cuestión como la renta básica, pasa lo mismo, porque al final es una idea desconocida, pero la diferencia es que cuanto más la conoces, más suele gustar, y una vez que la conoces, pues bueno, es difícil que cambies de idea. Cristina, ¿cómo has visto la calle? Puente Vallecas, ¿eh? ¿Qué te parece? Bueno, pues bastante representativo, entiendo que del sentir social, ¿no? Con su diversidad, con concepciones, bueno, que algunas están bastante ancladas en el imaginario de las personas, como que si hubiera trabajo se resolverían todos los problemas de la pobreza. Luego también, bueno, me quiero quedar con que gran parte de la población afirmaba que si alguien necesita un apoyo económico, pues que tiene derecho a él, ¿no? Entonces, bueno, me quiero quedar con esas afirmaciones. Bien, positiva siempre. Leire, ¿han dicho lo de los cobros indebidos y todo? Sí, sí, sí. Poca me parece la que ha salido.
Sí, teniendo en cuenta que los datos son bastante más alarmantes de lo que se reconoce desde el Gobierno. ¿Cómo has visto la calle? Bueno, pues creo que hay mucho prejuicio y mucha ignorancia. Muchas veces pienso en si existiría eso del karma, que creo que no. Porque si así fuera, mucha más gente tendría que comer más mierda para cerrar un poco más la boca. Oh, buena frase, ¿eh? Hay poca empatía, entonces. Muy poca empatía, sí. Quería haceros una pregunta que me parece importante, porque cuando empiezas a saber esto de la renta básica universal, creo que los fachas y tal como que empiezan a fliparlo un poco, ¿no? Pero también para que se entre la gente y empiece a haber muchos bulos y tal, yo quería preguntaros qué significa esto de la universalidad, porque no entendía que era un poco extraño dar ayudas a gente con, por ejemplo, que el Payo Amancio Ortega y yo cobremos una renta básica universal, pues digo yo, ¿y el Payo Amancio Ortega por qué? ¿Sabes? ¿Y qué va a pasar? ¿Sabes? Un rentista que tiene 5 pisos alquilado y gana de las rentas. No sé, los recursos públicos también no son limitados. O sea, como que creo que esto hay que explicarlo, ¿no? Sí. Bueno, es cierto que Amancio Ortega va a cobrar la renta básica igual que la vas a cobrar tú. Me siento como medio guay también, ¿eh? Exacto, te pone ahí un caché. Pero también es cierto que Amancio Ortega va a pagar muchísimos más impuestos de los que está pagando. Y va a financiar muchísimas más rentas básicas. O sea que luego con la renta, ¿no? Claro, realmente, claro, para poder financiar la renta básica lo que hay que hacer es una reforma fiscal muy ambiciosa. Los estudios que se han hecho, que los han hecho 3 doctores en economía, Jordi Arcarons, Lluís Torrens y Daniel Raventós, hablan de que haciendo una reforma del IRPF sale ganando el 80% de la población y sale perdiendo el 20% más rico. Eso no quiere decir que vayan a dejar de ser ricos, pero van a pagar muchísimos más impuestos de los que pagan ahora. Entonces realmente estamos hablando de que sería una redistribución real de la renta, ¿no? ¿Y qué pasa si la gente no quiere trabajar? Pues no pasaría nada. Ahí la cuestión es que muchas veces tenemos esta idea de que seguramente que con una renta básica nadie va a querer trabajar, ¿no? Yo no. Lo siento, compis de la CGT, pido mucho este programa, pero igual... Y eso está bien, y de hecho creo que es muy importante que un sindicato, y creo que hay que agradecérselo a la CGT que está abriendo este debate, porque no hay muchos sindicatos que hayan abierto este melón, algunos de hecho no ven la renta básica como una idea deseable, y claro, a mí la verdad que me sorprende, ¿no? Porque al final tú lo que quieres, se supone, es el bienestar de tus compañeros y compañeras, ¿no? Al final que tengas mayor poder de negociación ante el empleador, y la renta básica sería una herramienta, ¿no? Al final esta idea, esta concepción del trabajismo, ¿no? Como la única forma de dignificar a la persona, hace que muchos sindicatos, y sobre todo los que más poder tienen en el Estado español, no apuesten por esta idea que no solo nos daría más derechos laborales, sino que sobre todo permitiría, pues al final eso, que la persona si no quiere trabajar o no puede trabajar, pues que no se vean en la situación de pues tener que acabar cobrando cualquier cosa o sin cobrar nada, ¿no? Entonces, es muy importante también que se abra este debate de hacia dónde queremos ir. O sea, la renta básica nos da el tiempo para poder pensar, pararnos un momento y decir, vale, ¿qué quiero hacer con mi vida? Porque trabajo hay mucho, o sea, hay varios tipos de trabajo, ¿no? Está el empleo, pero después tenemos el trabajo de cuidados, el trabajo doméstico, además, obviamente, muy marcado en lo que es la feminización, ¿no? Entonces, realmente tenemos que abrir ese debate y los sindicatos juegan un papel muy relevante, ¿no? De hacia dónde queremos ir, y antes lo comentaba también Leire, ¿no? O sea, la automatización de los procesos, la IA, está haciendo que muchísima gente se quede sin trabajo. Y aquí ya no se va a dar digamos, un reemplazo de X trabajos por otros. Esos trabajos dejan de existir y hay que darle una solución a la gente, ¿no? Incluso si lo vemos desde el punto de vista capitalista, yo si fuera aquí el señor capitalismo, querría garantizar a todo el mundo unos ingresos para que puedan seguir consumiendo.
Pues si nadie puede consumir, mi sistema se va al garete. Se la has liado el capitalismo, ¿eh? Exactamente, y mira que yo no soy muy amigo del capitalismo como tal. Sí, pero bueno, vivimos así. Exactamente. Eso te ibas a poner yo, Silvia, cuando has dicho que tú no querrías trabajar. Estamos hablando de una renta básica que te iba a cubrir las necesidades vitales, pero nos hemos desarrollado, nos hemos educado en un capitalismo consumista. Además de que el ser humano necesita sentirse útil, porque si no se genera un vacío existencial tremendo. Por lo tanto, sí que es verdad que ahora podemos tener la idea de que, ostras, a mí si me dan una paguita, que es como les encanta llamarles a los ignorantes y a los fachas a las ayudas sociales, no iba a trabajar, pero yo de verdad que creo que después en la práctica no iba a ser lo que iba a suceder socialmente. Creo que la diferencia está precisamente en que no es que no trabajaría, sino en el momento que la gente no se dejaría explotar. Y eso y decirlo, decir no quiero trabajar aquí, para mí es como un poquito de echarle para a los ahí le has dado fachas. en el clavo. Por un lado sí que es verdad que te ibas a poder dar la oportunidad de criar sin tener que duplicarte como una superwoman. Y por otro lado, ahí has dado en el clavo, es que se iba a hacer pupa a la explotación, eso es lo que sí que iba a ocurrir. Bueno, y acabaría la renta básica universal, también Leire decía, la pobreza en el Estado español tiene nombre de mujer y de niñe, entonces, y de migrante, entonces también no sé si veis que esta renta básica universal y por derecho a existir, me ha gustado mucho como lo ha explicado Rodri, es que acabaría con muchos problemas de machismo, de economía y de trabajos feminizados, desigualdades, racismo, etcétera, etcétera, ¿no? La renta básica podría acabar con muchos de esos problemas. Ya para empezar, acabaría estadísticamente con la pobreza, porque si tú a toda la población le das una cantidad igual o superior al umbral de la pobreza, estadísticamente acabas con la pobreza. Eso no quiere decir que obviamente no haya un montón de cuestiones que tengas que abordar, porque obviamente la violencia machista no va a desaparecer, No. El problema de la vivienda no va a desaparecer. Cuando tú implementas una renta básica en el Estado español tienes que hacer una serie de políticas también para garantizar que, por ejemplo, los rentistas no aprovechen que todo el mundo tiene, pues ponle 900 euros disponibles para subir los alquileres 900 euros más, ¿no? Entonces, Rodrigo, la violencia machista no iba a desaparecer de manera inmediata, pero sí de manera prolongada, porque ya tendríamos mujeres que no tendrían que estar dependiendo de esta familia tradicional en la que ella cría y tiene que depender de la economía de él, porque sigue siendo así, a pesar de que ya estemos en el mundo laboral. Por lo tanto, de manera prolongada sí que se iba a reducir esa violencia machista, porque ellos no iban a poder someter desde el miedo y desde la violencia a esas mujeres. Sí, efectivamente. Sí, las cosas me ha encantado, la verdad es que me ha encantado. Sí, y con el racismo pasaría exactamente lo mismo, creo. Sí, hay una frase que dice Nuria Labao, que es renta es autonomía. O sea, porque al final a una mujer el tener garantizado un ingreso pues le permite salir de relaciones de violencia, ¿no? Pues con su maltratador. Entonces, realmente sí que ayudaría en muchas de esas cuestiones, pero debo decir, la mera implantación de la renta básica no solucionaría todos los problemas, pero solucionaría muchísimos y que además son urgentes. Desde el Ministerio de Derechos Sociales, ¿a qué plazos planteáis para esta prestación que proponéis? ¿Y qué hace falta para que pase una prestación universal? O sea, ¿estamos hablando aquí de manera utópica o estamos dándoos un poquito de leña para que encendáis la mecha, para que se empiece a hablar de esto? Sí, claro. Yo creo que todos estos debates sobre la universalidad, sobre prestaciones universales y demás ayudan o empujan hacia esa medida que os he presentado hoy de la prestación universal por crianza. Antes de darte idea de plazos y demás, sí quería como volver a una cosa que mencionaba Rodrigo, que creo que es muy importante, ¿no? Respecto a esta pregunta que tú hacías de, bueno, de repente el CEO de una gran empresa o alguien con mucho patrimonio va a recibir también, bueno, una prestación universal por crianza, o si tiene hijos o hijas, o una renta universal.
porque creo que esto, de alguna manera también desde la izquierda, a veces ha supuesto como una dificultad de entender, digamos, esta lógica de alguien que tiene mucho dinero no necesita ayuda, ¿no? Y creo que ahí tenemos que ser conscientes de que, al menos en lo que tiene que ver con las prestaciones de apoyo a la crianza, ahora mismo, digamos, el diseño que tenemos en la parte más fiscal, las deducciones, esto que se llama técnicamente el mínimo por descendientes, a quien está beneficiando de manera evidente a las clases medias y sobre todo a las clases altas. No así, no estamos llegando al grupo de población de menor renta, en muchos casos porque ni siquiera hacen la declaración de la renta. Entonces, esta deducción que podrían tener no se están beneficiando, ¿no? Entonces, por eso es tan importante lo que apuntaba Rodrigo antes, ¿no? O sea, necesitamos una reforma fiscal, necesitamos acompañar todas estas medidas de universalidad de una fiscalidad que verdaderamente sea progresiva y justa para financiar las políticas públicas. Respecto a plazos, os decía antes, para el Ministerio es prioritario, es la medida prioritaria este año 2026, el trabajo está hecho. Tenemos evidencia, no solo la evidencia de un montón de informes de personas expertas y demás, tenemos consenso de la sociedad civil que lleva años empujando esta medida, tenemos también la experiencia de los países del entorno europeo que en su mayoría han puesto en práctica esta medida y han sido capaces de reducir sus índices de pobreza infantil de manera muy drástica y muy rápida, ¿no? Entonces, bueno, pues te diría que falta, como decía antes, que el socio de gobierno se convenza de que esta es la mejor medida y la medida más eficaz para acabar con la pobreza infantil. Pedro Sánchez. Verónica, te quería preguntar a ti. Perdona, no, pero... ¿y el resto de pobreza? ¿Quienes no críen no tendrían derecho, entiendo, a ningún tipo de renta? O sea, ¿esta renta sería como un inicio para luego avanzar hacia la universalidad? Claro. ¿O os conformáis con dejar una crianza y quien no críe, pues se siente? No, lógicamente... Perdona, que me he puesto a preguntar. Está muy bien, estás como presentadora, me gusta mucho. No, lógicamente es un inicio para ir avanzando en políticas de abordaje de las situaciones de pobreza más universales, ¿no? Lo vemos como un primer paso, construye un buen andamiaje para ir hacia medidas estructurales como una renta básica universal. ¿Y a quién se concedería? ¿Progenitor, mujer, hombre, madre, padre? Dices la prestación universal por crianza a la unidad de convivencia. O sea, ¿y si no conviven? Bueno, eso hay custodias compartidas, o sea, la sociedad es muy dinámica. Claro, eso y hay un montón de circunstancias que espero que contempléis. Claro, eso se entraría en cuestiones de diseño muy precisas, que no sé si tenemos tiempo de abordarlas. Bueno, el diseño tiene una primera parte que es bueno, una deducción, extender la deducción de maternidad que ahora mismo existe hasta un tramo de edad superior, después hacer una pasarela automática a otras prestaciones, eso podría ser un posible diseño, o otro a través de las desgravaciones que se hacen en el IRPF, ¿no? Entonces, obviamente, ese diseño tiene que contemplar situaciones donde, digamos, hay una separación en la unidad de convivencia y entonces hay un padre, una madre o dos madres o dos padres que comparten la custodia de sus hijos e hijas. Bueno, eso, lógicamente, se trataría de garantizar ese derecho para todos quienes asumen las tareas y las responsabilidades de la crianza. Esperemos que nos sirva para que haya algunas personas que se eviten pagar pensiones, porque como ya se está cobrando, no sé si sabes por dónde voy, ¿no? Que algunas personas lo usen como excusa para inhibirse de pagar sus correspondientes pensiones de alimentos. Es que le veo muchas lagunas, lo siento. Bueno, a mí este momento, me ha encantado este momento que Verónica, versión presentadora, yo cuanto menos trabaje mejor, así que me parece súper bien todo. Me voy a mi día a día y me veo a la gente llegando a despacho y digo, le veo lagunas. ¿Tú te refieres a las pensiones alimenticias de los padres separados? Es que como ya te están quitando tal, te están dando tal, pues ya no te lo pago yo, y dices, pues qué bien. Esto es muy fuerte, no sé si Cristina te quiere contestar a esto, pero legalmente, ahora mismo de oficio, y te lo digo porque tengo este caso reciente y muy cercano, de oficio un fiscal, aunque se quede sin nada el progenitor, la progenitora, en este caso progenitor casi siempre, se le embarga absolutamente todo para que se pague y lo hace de oficio. ¿Y quién llega a ese...? Porque eso cuesta un dinero.
¿El qué? El ir a un abogado... No, es que el fiscal lo hace de oficio. Ah, lo hace de oficio. Vale. Sí. O sea, para que una madre le corresponda lo que le pasa a la pensión alimenticia, de oficio. Yo he visto esos casos, pero Te quería preguntar una cosa. Sí, perdona, dime. ¿Qué tipo de... O sea, es posible, esto de que estábamos hablando de la renta básica universal, ¿crees que es algo utópico? ¿Y qué tipo de sociedad tendríamos, ¿no? ¿Qué tipo de sociedad implicaría? Por ejemplo, Leire ha dicho, bueno, el ser humano necesita como sentirse realizado, tal. Yo, por ejemplo, no tendría ningún problema. No sé quién dijo esto, mira, tengo la capacidad para no hacer nada. ¿Quién lo dijo? Pues yo tengo la capacidad como para no hacer nada. Pero a lo mejor me dedicaría, yo qué sé, a ver mariposas. Bien. ¿Qué tipo de sociedad tendríamos? Y si ves utópico el que se implemente una renta básica universal. A ver, yo creo que a la patronal no le interesa, porque no le interesa tener personas libres que te puedan decir que no a este, como decía antes, no a este contrato, no a estas circunstancias, no tengo miedo de hacer una huelga porque tengo un respaldo, porque mis hijos o yo vamos a comer mañana, tengo un techo donde... O sea, yo creo que es utópico total porque hay fuerzas económicas muy fuertes que se niegan en rotundo a que la gente un poquito de esperanza, sea ¿no? libre. A mí me ha dado como, ¡ay, que sí! Es que para rescatar a los bancos hay dinero y para perdonar impuestos a las empresas hay dinero, pero esto no llega nunca a haber dinero. Entonces, lo siento si soy pesimista, pero yo veo que hay mucha gente que no, gente con mucha capacidad que no quiere que esto salga adelante. No nos lo van a luchar. ¿Cómo te cambiaría a ti la vida? Nos va a tocar lucharlo. Estaba pensando, Silvia, en lo que estabas diciendo de no voy a hacer nada. No, es que claro, tengo 4 hijos, claro que voy a hacer cosas. Qué triste concepto tenemos las mujeres que llevamos toda la historia de la humanidad sustentando los cuidados y ni siquiera nosotros lo ponemos en valor. Qué triste, ¿no? No hacer nada, con 4 hijos que tienes, la casa, la compra, la plancha, la comida, limpia la cocina 2-3 veces al día, los bocadillos, estate pendiente. La carga mental que ejercemos las mujeres, que no es solamente ejecuta, sino planifica todo lo que tienes que ejecutar. Es que ya solamente eso tiene un valor económico en la sociedad. Date cuenta que si tú faltas en tu familia, van a tener que contratar a alguien que supla tu labor y la van a pagar. O sea, partimos de la base de que ya estarías recibiendo una renta básica por una labor que sí estás haciendo, Cristina. Silvia, la estás haciendo. Yo la quiero. ¿Cómo cambiaría tu vida? La mía cambiaría un montón. ¿Cómo cambiaría Mira, la mía, así ya por de pronto cambiaría en cuanto a que no sentiría que he recibido algo que no merezco y por lo que encima me ha endeudado el Estado, sino que sentiría que realmente se valora el hecho de que me he tirado 17 años de mi vida criando con todas las consecuencias que eso ahora supone. Que soy una mujer válida, creo que inteligente, por tonta no me tengo y no encuentro trabajo. Me sentiría un ser con derecho a existir. Así me sentiría, un ser con derecho a existir, cosa que ahora no lo siento, Silvia. Hay que pelearlo, ¿eh? Hay que pelear esto. Rodri, ¿qué sociedad tendríamos? ¿Tú harías cosas? Yo haría cosas como los catalanes, decía Rajoy. A mí, es que claro, lo utópico me parece que es seguir como estamos. O sea, realmente permitir que haya unas bolsas de pobreza, que haya desigualdades en la Europa del siglo XXI. Recordemos que estamos en el año 2026. Entonces, claro que haría cosas, ¿no? Al final, la renta básica pues es la oportunidad precisamente para hacer aquellas cosas que en una sociedad en la que tienes que trabajar 8, 10, 12 o 18 horas, porque también si eres mujer pues tienes esa doble presencia, ¿no? Pues esto te va a permitir a lo mejor no dejar de trabajar, pero decir, pues trabajo media jornada, hago un voluntariado, me dedico a hacer cualquier otra actividad que no sea meramente pues, el empleo remunerado, ¿no? Entonces, creo que es la oportunidad, sobre todo para una sociedad que empieza a hablar el lenguaje de los derechos, en vez de hablar del lenguaje de la caridad, de la estigmatización, ¿no? Que al final, pues cuando tenemos tanta gente que debería estar percibiendo, por ejemplo, el ingreso mínimo vital y que no lo está percibiendo mucha de ella, ¿no? Pues obviamente todo lo que va, digamos,
con esa solicitud, con esa tramitación, al final son cosas que van en contra de lo que toda sociedad democrática y civilizada debería hacer, ¿no? Que es pues, señalar a quien ha fracasado socialmente, ¿no? Y creo que para pues, tanto Verónica como yo, que al final somos profesionales de lo social, nos ayudaría a quitar esa mochila económica con la que vienen todas las personas a las que atendemos, ¿no? Porque tú, ¿cómo puedes trabajar con una persona cuando lleva una mochila llena de piedras, que es esa mochila económica, que si tú con una renta básica eres capaz de quitarle esa mochila, pues vas a poder abordar otras cuestiones, ¿no? Ahora mismo, básicamente, pues somos policías, somos fiscalizadoras. Yo he visto cómo trabajadoras sociales tenían que revisar tickets de la compra y decir, oye, ¿por qué has comprado chocolate de marca? Si con el dinero que yo te he dado solo puedes comprar de marca blanca. Hemos hecho hace poquito un programa sobre el sector social que recomiendo a todo el mundo porque fue bastante bestia. Cristina, tú me dirías, pienso, no sé, estoy elucubrando, que si la gente votara más a la izquierda, todas estas cosas podrían pasar, o en realidad dices, tú no, o sea, hay que salir a la calle y lucharla a mansalva. Bueno, todo es importante, las dos cosas son importantes. O sea, luchar las cosas en la calle, tener un activismo social, una movilización, la movilización es fundamental también para empujar las políticas que hacen los gobiernos. Y obviamente el peso que puedan tener determinadas posiciones más a la izquierda en el gobierno o más cercanas a estas lógicas de derechos, de universalidad, menos temerosas de lo que la patronal o las grandes corporaciones puedan querer o puedan pensar, pues va a ayudar a que estas políticas, o nos acerquemos más a que sean una realidad. Eso es absolutamente así. Y yo creo que la propia historia del mundo y de nuestro país lo evidencian. Hay cosas que hace años parecían imposibles y que se han ido logrando. Entonces, tenemos que seguir empujando, cada uno desde el papel que le toque, ¿no? Y en función de su circunstancia personal y demás. Gracias a todas por venir, me parece un programa imprescindible, no sé si tenéis alguna cosa más que decir. Creo que hay que lucharla fuerte, muchas gracias a todas por venir, por estar aquí, por contárnoslo. Igual sí que la tenemos que luchar muy, muy fuerte por una renta básica universal, por existir. Me ha encantado esto, Rodri. Gracias.